Ayer fue la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de pronto da la impresión de que hoy todo está más polarizado. Por una parte hay quienes presumen que es uno de los mejores aeropuertos del mundo, que se hizo en muy poco tiempo, con menos recursos, en fin. Hay otra parte también que lo ven como una central avionera, perdóneme, que no va a tener pues futuro, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero ¿cuál es la justa medida? ¿Qué es lo que no estamos tomando en cuenta? ¿Cuál es el fondo en medio de esta discusión? Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Gracias, Magda. A ver, yo creo que ni una ni otra. No sé, a ver, yo así, luego de leer, de ver, de estar leyendo las diferentes opiniones, coincido con lo que dice Magda precisamente, estimado Víctor, ¿sí? Me parece que el aeropuerto Felipe Ángeles, sí, no es ninguna digamos, un aeropuerto internacional de una arquitectura específica. No, la verdad es que me parece que no tampoco es una central camionera, como le han querido decir, y me parece que esto entra dentro de esta gran polarización. Me parece, Víctor, que hace falta las tonalidades, porque no todo es blanco ni todo es negro. Y a veces la polarización nos hace ver así. Y los que no les gusta el Felipe Ángeles porque se inauguró, porque está a medio terminar, porque es muy austero, la verdad es que, bueno, ahí está ya. Por lo pronto está esta obra. Y un primer comentario, Víctor, en este sentido, es que no es como dijo Claudia Sheinbaum, una obra deslumbrante. No sé cuáles son los parámetros que tiene Claudia Sheinbaum para llamar a esto una obra deslumbrante, porque ni en arquitectura, ni en funcionalidad, ni en operación. Pero tampoco es una central avionera, como también lo han dicho despectivamente. Me parece que el aeropuerto Felipe Ángeles va a cumplir una función que es precisamente descongestionar el aeropuerto de la Ciudad de México, que con sus 35 millones de viajes al año se ha venido desgastando. Vemos sus instalaciones pues con mal mantenimiento, vemos que hay problemas en la operación, te puedes quedar horas en la pista arriba del avión esperando que le designen un aeropasillo o que le den una situación remota. O sea, se ha hecho muy complicado vivir una experiencia de viaje en la Ciudad de México. Me parece que este aeropuerto Felipe Ángeles puede ser esa alternativa para desahogar, descongestionar el aeropuerto de la Ciudad de México, Víctor. Bien dice el dicho, el fragmento de ese poema del siglo XVIII, ¿no, Raúl? Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y yo creo que el aeropuerto es el ejemplo más acabado de eso que tú acabas de señalar. Sobre todo también habría que entender que las opiniones que hay en torno al aeropuerto se dan en función de dos elementos fundamentales. Primero, una tremenda lucha ideológica y una concepción de lo que es la separación del poder político y económico, que el presidente se ha encargado de enfatizar mucho y que tuvo como resultado también el haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, que finalmente mucho polarizó a esta sociedad. Muchos de los que ahora vemos el nuevo aeropuerto, no puedes dejar de ver este aeropuerto sin voltear a ver el otro, y los costos y los daños y en fin, todo lo que en su tiempo representó el anterior aeropuerto, incluyendo el tema de la corrupción. O sea, difícilmente podemos ver este aeropuerto bajo una óptica objetiva. Siempre estaremos jalando el pasado del otro aeropuerto y siempre estaremos pensando en si debió o no haber sido correcto que se siguiera con ese gran aeropuerto internacional que se planeaba en su momento. Ese es un primer punto de vista. El otro, que definitivamente hay que recordar que ya es esta también, digamos que la primera de lo que el presidente dice, muchas entregas y que calificarán a su gobierno. Finalmente es una obra insignia, una obra que quedará en la historia para bien o para mal. Yo debo decirte que en lo personal lo festejo y lo celebro, pero hay un factor tercero que también creo que es fundamental. Lo que nos va a dar la respuesta correcta, como siempre, mi querido Raúl, es el tiempo y la vigencia. Con el tiempo sabremos si este aeropuerto se convierte en un elefante blanco o realmente se convierte en un aeropuerto cercano al Benito Juárez actualmente, que pues no está ni en un lado ni en otro, pero ese es el gran reto, que no depende de nadie más que de las líneas aéreas y de los propios consumidores, que tomarán la decisión si deciden estar en ese o no en ese aeropuerto, Raúl. Mi comentario. Definitivamente no lo veo como un hub internacional de conexiones de vuelos internacionales. No lo veo en este momento, ¿sí?
O sea, ¿por qué? Por la dificultad que hay para poder llegar. Me parece que ese es el reto que tiene este aeropuerto, que fue inaugurado, digamos, hay que decirlo, pues a medio construir. O sea, un aeropuerto se inaugura cuando tiene ya las vías de función. El presidente dice que está al 100%, ¿eh? Sí, que bueno, ya está concluido. La torre de control y, digamos, el edificio terminal, pero para que un aeropuerto funcione necesitas vías de comunicación. Sí, Todos claro. los aeropuertos del mundo, y tú que viajas mucho por el mundo te has dado cuenta, puedes llegar en metro, puedes llegar en tren rápido, puedes llegar en cualquier tipo de transporte a un aeropuerto. Solamente en México, sí, algunos aeropuertos han quedado aislados, alejados, y este me parece que va a ser el caso. Pero déjame también hacer otro apunte sobre este aeropuerto Felipe Ángeles, ¿sí? Que sea austero, a mí me gusta que sea austero, ¿sí? Las cosas no se tienen que hacer a veces con grandes lujos, que sea austero, y eso me parece perfectamente bien que sea austero, pero debe ser funcional y debe estar bien comunicado, y desde luego para poder entrar y para poder salir en forma expedita y rápida. Claro, el presidente va a las 5 de la mañana en un día festivo y hace 40 minutos, pero las mismas aplicaciones de autos que te daban, hacían por lo menos 2 horas, 3 horas o hasta 4 horas para poder llegar. Ese es un reto que tiene este aeropuerto. Ahora, esta celebración que vimos ayer, donde se dieron cita pues muchas personalidades, el gobierno lo ha venido celebrando como si fuera una obra que va a cambiar al país. Lamentablemente, déjame decirte que no veo esta obra como un asunto que vaya a cambiar, digamos, una transformación del país. Esto me parece, sí, es una obra de infraestructura, una obra que va a descongestionar el aeropuerto de la Ciudad de México, pero la veo muy lejana de ser una de esas obras que puedan ser trascendentes para un cambio a la modernidad de un país. No la veo, Víctor. Fíjate, Raúl, que tuve la oportunidad de estar, como bien, en Turquía, en el aeropuerto de Turquía hace algunos meses. Estaba yo impresionado de esa barbaridad. No era un aeropuerto, era una ciudad entera el aeropuerto, y llena de murales, y llenos de historia, y llenos de pasajes. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que una nación que no es tan rica pueda tener un aeropuerto tan ostentoso, tan grande, tan maravilloso? Bueno, platicando con la gente de ahí, ellos se sentían muy orgullosos del aeropuerto, y que creo que es la función de un aeropuerto aquí y en cualquier parte del mundo. Sí representa el punto de entrada para tu país, y sí mandas mensajes. Ese concepto de la austeridad me gusta, yo también lo comparto, pero lo que no me queda muy claro es si se puede compartir austeridad con también algo que se debe de saber vender. Es nuestra puerta de entrada, y como tal tiene derecho, por decirlo de alguna manera, a ser bonito, a ser impresionante, porque es tu primera impresión. Para mucha gente que viene de otras partes del mundo, la entrada a México es esa. Entras y dices tú, esto es México. Es una primera impresión, y tú lo sabes, las primeras impresiones cuentan mucho. No sé, no conozco el aeropuerto, porque también se dividen las opiniones. Aquí hay quien dice que es un gran aeropuerto. El propio señor Slim se congratuló y dijo qué bonito aeropuerto, y supongo que el señor Slim sabe de aeropuertos. Sin embargo, hay otras voces que también dicen, ay, no es para tanto. Es un aeropuerto modesto a la que todavía hay que ver su potencial. En fin, estamos en el México de la discusión, mi querido Raúl. Estamos en México de la discusión, y a mí me parece importante. A ver, es una obra que no, de alguna forma, no trasciende de alguna forma en una mejora en el país, como hay otras cosas, pero me parece que el presidente, como muchas de sus acciones, son simbólicas, Víctor. Sí, y esta obra, inaugurarla en tiempo, como lo había dicho, aunque sea a medias, porque no está inaugurado completo, está a medias este aeropuerto, pero inaugurarlo rompe y desde luego da el símbolo al presidente, que rompe con ese escepticismo que había de muchos sectores de la población que decían como imposible esto. Me parece que dentro, más allá de esta polarización de este tema, me parece que hay elementos a considerar. Uno, fue construido por el ejército mexicano como una de sus múltiples funciones que hoy tienen en este país. Y segundo, a mí me gustaría ver ese entusiasmo, esa injundia, ver esa fuerza, ese impulso que le dio el presidente y el gobierno a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, precisamente a otras agendas pendientes en el país.
seguridad pública, ¿sí? ¿Cuándo vamos a empezar a ver que bajan los homicidios, que bajan los desaparecidos, que las áreas perdidas y que son tomadas por el crimen organizado, que el ejército, que es precisamente una de sus funciones, pacificar también este país, se logre? Me parece que hay mucha agenda pendiente y que ojalá todos los mexicanos pudiéramos celebrar el que los hospitales tengan buen servicio, medianamente accesible y de buena calidad a las personas, que haya menos pobres en este país y que haya más oportunidades en esa desigualdad lacerante que tenemos en este país. Creo que la agenda es amplia y me parece que este tema de una inauguración emblemática de este gobierno del presidente López Obrador, me parece que es importante. Sin embargo, me parece que está muy lejos de ser de esas acciones, de esa agenda que podría dejar realmente huella y que todos los mexicanos pudiéramos celebrar. Sí, bueno, no podemos decir todos los mexicanos porque mira el dato, los mexicanos viajan en promedio 0.7 veces en avión por año. Más del 70, bueno, casi el 70% de la población nunca ha viajado en avión, Raúl. Realmente, bueno, sigue siendo un mercado muy pequeño, ¿no? Pero sin embargo está lleno de simbolismos, como tú bien señalabas hace un momento, de simbolismos y de mensajes, porque al final del día queda, lo entregó en tiempo. El presidente se encarga de lucirlo y de gritarlo a los cuatro vientos como la gran obra y la obra más espléndida que se ha hecho en México en los últimos años. Ojo, hasta los opositores, incluyendo gobernadores, también ya le dieron el espaldarazo. Ayer vimos al gobernador del Estado de México, a la señora Claudia Sheinbaum, que por razones obvias también decía que iba a dejar el ojo cuadrado a todo el mundo este aeropuerto. En fin, habrá que verlo. Por otro, hecho también bajo la insignia militar, el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros de Militar, que también, digamos, es para ellos un motivo de orgullo y de renombre. Pero sobre todo, lo que viene por delante, la prueba de fuego, la prueba de las propias aerolíneas, la prueba de los propios usuarios, los permisos para poder volar, que nos quiten de encima ese castigo que tenemos por parte de los Estados Unidos, que no nos permite en este momento viajar a los Estados Unidos con nuestros aviones. Todo eso está por delante. Y otro aspecto fundamental, las vías de comunicación, que yo quiero pensar que se van a componer en los siguientes semanas, meses, porque de lo contrario va a ser un desastre, Raúl. Ese es el tema, ¿no? Hacerlo funcional, más allá de bonito, más allá de espectacular, más allá de deslumbrante, como le dice Claudia Sheinbaum. Me parece que el reto es que sea funcional para que pueda lograr que muchas personas, muchos vuelos que salen hoy de la Ciudad de México provocando esta saturación pueda ser una alternativa. Sucedió con Toluca, no sé qué pasó con el aeropuerto de Toluca, que se había convertido en una zona para poder llegar incluso al sur de la Ciudad de México, era muy conveniente. Pero ¿qué sucedió? De repente las líneas aéreas empezaron a bajar sus frecuencias, empezaron ya no a volar a Toluca, y hoy, por ejemplo, te digo, de Guadalajara a Toluca, me parece que hay un solo vuelo, cuando en cierto momento llegó a haber quizás 8 o 10 vuelos al día para llegar a la Ciudad de México. Pero fíjate, Raúl, empezó a languidecer Toluca y tuve la oportunidad de conocer ese aeropuerto, me acuerdo cuando se inauguró con bombo y platillo y que se dijo iba a ser la gran alternativa, empezó a languidecer porque las propias líneas aéreas, como consecuencia también de la presión de los usuarios, encontraron que finalmente era más fácil y cómodo irse a la Ciudad de México que irse a Toluca. El propio mercado, la oferta y la demanda fueron marcando la realidad de ese aeropuerto, que hoy, pues bueno, se le está apostando a que junto con el Benito Juárez y con el Felipe Ángeles se conviertan en una especie de aeropuertos que terminen quitando ese gran cuello de botella que tú sabes es el centro de la Ciudad de México para los otros 73 aeropuertos repartidos en el país. Híjole, una apuesta ambiciosa, interesante, el tiempo nos dirá. De entrada, ahorita yo pienso que lo primero es disfrutarlo, verlo, apreciarlo, al menos en lo estético. No nos queda de otra porque los resultados, espero vivir para verlo y contarlo, Raúl. Sí, poder llegar y poder salir en forma expedita de ese aeropuerto es el gran reto por lo pronto. Víctor, muchas gracias. Un abrazo y bienvenido, Raúl.